buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Bueno, se siente, señores, un gran pesar en todo el país con el fallecimiento de este ícono de la música dominicana, el más grande en su género, político de mucha sensibilidad y un hombre presente en todos los eventos importantes de la República Dominicana, don Johnny Ventura. Pero tenemos que seguir. Bien, esta noche a las 7 de la noche se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura y lo hace para escoger los miembros del Tribunal Superior Electoral. Y con motivo de esa reunión, que nosotros esperamos que sea fructífera para el país, como han sido las anteriores, donde ellos han elegido los demás jueces que le ha correspondido y que no han tenido ningún tipo de protestas ni quejas de la nación, de manera que han acertado en esas elecciones, en esas escogencias, pues esperamos que ahora sea exactamente lo mismo. Pero yo quisiera aprovechar para decir algo sobre ese organismo, que fue creado en el 1994, ya tiene más de 20 años, ¿verdad? 27 años, ya es mucho tiempo, y las nuevas generaciones pues poco conocen de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quiero decir que esa fue una obra del doctor José Francisco Peña Gómez. Los tres políticos dominicanos que sustentan las bases de la democracia, que son el doctor Balaguer, el profesor Juan Bosch y el doctor Peña Gómez, este último fue el único que no llegó a presidente de la República. El doctor Balaguer, y como ustedes saben, gobernó 22 años y su obra está ahí. El profesor Juan Bosch fue gobierno democrático por solo 7 meses, pero también dejó su impronta interesante, que luego, posteriormente, todas esas obras que él delineó y toda su filosofía, así como una constitución, la constitución más revolucionaria que ha tenido el país, pues dejó su impronta durante esos 7 meses de gobierno. Sin embargo, el doctor Peña Gómez nunca gobernó, pero al igual que los otros, dejó también su obra, porque no solamente se puede dejar obras en favor del país desde la conducción del Estado, sino también desde la condición de político que fue el doctor Peña Gómez, que representó en cierto modo un equilibrio para la estabilidad social de la República Dominicana, por su condición de conductor de grandes masas. Bien, pero el doctor Peña Gómez, las elecciones de 1994, que se la disputaba con el doctor Balaguer, protestó el resultado de esas elecciones, que muchos alegan que se cometió fraude, que hubo deslocamiento de votantes, que hubo supresión de votantes. El caso es que eso produjo una crisis política electoral en el país sin precedentes y motivó la intervención incluso de los organismos internacionales y del propio gobierno de los Estados Unidos. Pues durante todo el trayecto de esa crisis, que como todos saben, el doctor Balaguer le ofreció a Peña Gómez pues compartir las elecciones. 2 años él y 2 años el doctor Peña Gómez, oferta que no aceptó. Y finalmente lo que se acordó fue hacer elecciones en 2 años, es decir, reducirle el periodo al doctor Balaguer, que había sido electo por 4 años, reducírselo en 2 años y entonces realizar elecciones nacionales, y para eso hubo entonces que modificar la Constitución de la República. En una asamblea revisora de la Constitución convocada al vapor, pues se hicieron algunas reformas que fueron introducidas básicamente por el doctor Peña Gómez. Eso hay que decirlo. Reformas, es decir, es como un político que dice, bueno, ya yo no alcancé la presidencia, por la razón que fuera, que hubo fraude, que no hubo fraude, eso es un asunto de otra discusión que tenemos que hacer, porque se apoyaba el doctor Balaguer en ese momento, que ya la Junta Central Electoral de ese momento le había dado un certificado de elección, y aunque se mostraron algunas evidencias de irregularidades que cometieron en esas elecciones, sin embargo ya él tenía esa elección, y luego entonces accedió con el doctor Peña Gómez a reunirse, que también dice mucho el doctor Peña Gómez, que en las crisis siempre trataba de buscar soluciones y no de empantanarla con crisis sobre crisis. En esa reunión entonces acordaron
el modificar la Constitución de la República, introducir reformas que el doctor Peña Gómez venía acariciando de hace mucho tiempo. En esa reforma constitucional, además de prohibir la reelección, recortar en 2 años el periodo del doctor Balaguer y convocar a poner fecha para unas nuevas elecciones. Bien, pues ante esa reforma que sugirió el doctor Peña Gómez y que cristalizó el doctor Milton Ray Guevara, que hoy es presidente del Tribunal Constitucional, conjuntamente con el otro jurista, Pedro Romero Confesor, que a la sazón era consultor jurídico del Poder Ejecutivo del gobierno del doctor Balaguer, pues introdujeron la reforma de crear el Consejo Nacional de la Magistratura. La elección de los jueces se hacía antes del 1994 por la vía del Senado de la República. El Senado se reunía y elegía a los jueces. Normalmente ocurría que el partido que tenía mayoría en el Senado entonces ponía a todos los jueces. Y entonces era una aberración hasta el año 1990. Yo fui senador en esa ocasión, que se decidió entonces, que fue una conquista con relación a esa elección en masa de los jueces por un solo partido, se decidió que cada senador de la República recomendara a sus propios jueces en sus provincias. Y entonces de los 30 senadores que había en esa ocasión, cada uno que representaba una provincia y el Distrito Nacional propuso los jueces. Entonces hubo una mejoría en la escogencia de los jueces. Pero a partir de 1994, por esta sugerencia del doctor Peña Gómez, en la reforma constitucional que se hizo, se introdujo entonces el Consejo Nacional de la Magistratura, que vino a ser una conquista importante, porque el Consejo Nacional de la Magistratura está representado por todas las fuerzas políticas, además de la Suprema Corte de Justicia. Está representada por el presidente del Senado y un representante del partido de oposición de la segunda mayoría en ese organismo, por el presidente de la Cámara de Diputados y un representante de la segunda mayoría de oposición, por 2 jueces de la presidente y otro juez de la Suprema Corte de Justicia y por el presidente de la República. En ese momento era de esa manera. Posteriormente se introdujo una modificación en la modificación constitucional de 2010, y entonces pasó a formar parte del Consejo también el Procurador General de la República, de manera que ahora son 8 los miembros de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Digo que representó un avance significativo porque el hecho de que estén representados todos los partidos y los organismos que tienen que ver con la Judicatura Nacional, tanto la Suprema como el Ministerio Público, con el Procurador General de la República, indica que o demanda que se cojan esos jueces por la vía del consenso. Y todas las experiencias que hemos tenido, con excepciones que las hay, se han elegido jueces realmente representativos de la sociedad que han hecho un gran trabajo, y la justicia ha venido teniendo avances significativos a través del tiempo. Ahora, en esta nueva gestión, hay que decirlo, por recomendación del incumbente de la presidencia, del licenciado Luis Abinader, pues se han impuesto que los jueces no tengan ningún tipo de vinculación política y que tengan experiencia, que sean jueces de carrera con experiencia en la judicatura, sin vinculación política partidaria. Y yo creo que eso también es un avance que tendremos posteriormente que plasmarlo en una próxima reforma constitucional que se haga. De suerte que ya jamás puede existir en República Dominicana el susto de que escojamos jueces ligados a partidos políticos que vayan a imponer la voluntad de esos partidos políticos a estos importantes órganos. El Tribunal Superior Electoral, que hoy escoge el Consejo Nacional de la Magistratura, es uno de los tribunales más importantes que tiene el país. Yo diría que hasta más importante que la propia Junta Central Electoral en materia electoral. ¿Por qué? Porque la Junta tiene la función de organizar las elecciones, de contar los votos y decir quién ganó las elecciones. Esa es una función que cada día se irá haciendo menos conflictiva por el hecho de que la tecnología le va agregando cosas, un conteo sin ningún tipo de dudas, aunque nosotros hemos tenido dificultades en cada elección para establecer el voto electrónico, que ya está establecido en el mundo entero.
a veces tenemos que retroceder y entonces hacer conteo, como las elecciones pasadas, conteo manual. Pero cada día la tecnología irá proporcionando mayor facilidad a ese órgano electoral para decir sin ningún tipo de dudas quién ganó las elecciones. Ahora, el Tribunal Superior Electoral es el que tiene la tarea más difícil, porque es donde apelan las personas, donde apelan los candidatos, donde apelan los partidos para conocer querellas de todo tipo. Y entonces ahí en ese tribunal se necesitan jueces, no solamente que sean idóneos y honrados, ¿verdad? En su ejercicio profesional. Y que puedan tener equidistancia de los partidos, no pertenecer a partidos políticos, sino también que tengan experiencia en materia electoral, porque la materia electoral es bastante amplia y es para conocedores, para expertos de la materia. Usted no hace nada con ser independiente, ser un joven, un buen abogado y tener idoneidad si usted no tiene también experiencia electoral, porque ya es una carrera que se lleva a cabo. Aquí hay una cantidad enorme de juristas que se han especializado en esa materia. Entonces, lo que hoy anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de que efectivamente con esas 3 cualidades que se van a escoger los jueces esta noche, da mayor tranquilidad al pueblo dominicano de que podamos tener un Tribunal Superior Electoral que efectivamente pueda ser una garantía de los derechos tanto de los electores como de los postulantes y de los partidos políticos en las elecciones que vienen. Hay una tarea importantísima para este proceso electoral, que es la modificación de todo el estamento legal electoral, y entonces tendremos que tener jueces expertos ahí para que puedan, conocedores de esta materia, dar dictámenes ajustados a la realidad dominicana y del proceso electoral que viene.